Diálogos de amor, vida y muerte. Una serie que nos invita a descubrir elementos de reflexión para comprender mejor que el amor, la vida y la muerte están hermandadas por el mismo proceso. Presentada por el sacerdote jesuita Víctor Pérez Valera, quien es licenciado en Filosofía y doctor en Teología. Es catedrático de la Universidad Iberoamericana y su labor de docencia comprende temas tan diversos como antropología teológica, ética para abogados, teoría del derecho y filosofía del derecho. Además es autor de una docena de libros que cubren la misma diversidad de temas. Cada semana nos compartirá una reflexión sobre amor, vida y muerte. Yo viví la bomba atómica. Recordar para transformar. Recordar no es solo mirar atrás, sino, como decía Ortega y Gasset, es llevar algo al corazón. Desde ese ámbito íntimo, repudiar toda forma de guerra y violencia. En este mes de agosto se conmemoran 80 años de los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Vale la pena detenernos a reflexionar estos hechos tan lamentables. ¿Cuáles fueron los hechos que marcaron la Segunda Guerra Mundial? Fueron dos, especialmente, dos acontecimientos profundamente dolorosos que marcaron la historia de esta guerra. El primero, perpetrado por el régimen nazi, el Holocausto, una maquinaria de exterminio que dejó una herida imborrable en la humanidad. El segundo, ejecutado por los vencedores, fue el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, que causaron una devastación sin precedentes. Este último y doloroso episodio ha sido representado por el arte y el cine como un llamado a la memoria y a la conciencia universal. Los murales de Iri y Toshi Maruki retratan este horror con crudeza. En cambio, Akira Kurosawa lo abordó desde la sensibilidad humana en Rapsodia de Agosto. Quien también lo vivió en carne propia fue Pedro Arrupe, misionero jesuita y a la postre general de la Compañía de Jesús, que narró su angustiosa experiencia en su libro Yo viví la bomba atómica. En abril de 1945, Hitler ya había admitido su derrota. En cambio, el 6 de agosto del mismo año, se lanzó la bomba sobre Hiroshima y 3 días después sobre Nagasaki. El 20 de noviembre de ese año, los líderes nazis fueron juzgados en Nuremberg por crímenes contra la humanidad, pero la actitud del presidente Truman no mereció ningún juicio. Si bien el uso de armas que afectan indiscriminadamente a la población civil había sido claramente prohibido por la Haya en 1923, la razón que dio Truman fue que convenía acelerar el fin de la guerra. ¿Cuál fue el testimonio de Pedro Arrupe? Pedro Arrupe, médico y sacerdote jesuita, se encontraba en Nagatsuka, a 6 kilómetros de Hiroshima. Arrupe narra lo siguiente. A las 8:15 de la mañana, un avión B-29 dejó caer la bomba sobre Hiroshima. Lo que siguió fue una escena indescriptible, una explosión cegadora, una columna de fuego, un estruendo que arrasó la ciudad y dejó a miles de personas heridas, atrapadas en un infierno de dolor. Los terremotos de Tokio y Yokohama 20 años antes, que dejaron 200,000 muertos, resultaban una hecatombe pequeña. Pero a poco empezó a llegar la ayuda de Tokio, de Osaka y de Kobe, pero no entraban en la ciudad. No entren, le decían a Arrupe y a sus compañeros, porque ha quedado cubierta con gas toda esta zona y tiene eficacia mortífera por 20, 30, quizás hasta 70 años. Arrupe y sus compañeros no obedecieron. Entraron a la ciudad para ayudar. Lo que vieron fue una tragedia de dimensiones dantescas. Dice en su libro Arrupe, es imposible imaginársela y mucho más describirla. Muertos y heridos en confusión terrible sin que se tendiese entre ellos la compasión salvadora de un samaritano. Ninguno de los que vivimos aquellos momentos podremos olvidarlos jamás. Gritos desgarradores que cruzaban el aire como los ecos de un inmenso aullido.
porque aquellas gargantas, destrozadas por el esfuerzo de muchas horas pidiendo auxilio, emitían unos sonidos roncos que nada tenían de humano. Mucha más honda parece la pena que veíamos. Era la experiencia de ver a los niños deshechos, agonizantes, abandonados y sintiendo sobre sí todo el peso de su propia impotencia. Una pobre criatura se retorcía desde hacía 8 horas con un pedazo de vidrio clavado en la pupila de su ojo izquierdo. Todavía más espantosa era la visión de una persona que se revolcaba en un charco de sangre con una gruesa astilla clavada en los intercostales. 8 horas de esa madera atravesaban su pecho. Sus facciones, descompuestas por el dolor, había pasado de la lividez primera a un color aceitunado, verdoso, y así todos con unos sufrimientos de agonía lenta que no se pueden explorar. No explotaban, sino en una desesperación sin límites. Y nosotros, viendo cómo morían centenares de personas a cada paso, niños, adultos, ancianos, todos necesitaban auxilio. El escritorio del padre Arrupe se convirtió en improvisado quirófano y la casa se llenó pronto de más de 100 heridos que esperaban las curaciones improvisadas, pero eficaces, de don Pedro Arrupe. Con recursos limitados, lograron salvar cientos de vidas. A pesar de las advertencias sobre los riesgos de entrar a la ciudad, su compromiso religioso y humano fue más fuerte. Había que atender a los heridos y evitar una epidemia. Su valentía y compasión lo convirtieron en una figura clave de la Iglesia, precursor de una espiritualidad comprometida con la justicia y la dignidad humana. ¿Qué lecciones nos deja esta tragedia? Hoy su testimonio nos invita a mirar el pasado con honestidad, no para quedarnos en el dolor, sino para aprender de él, como lo hizo el Papa Francisco, su correligionario, al recordarnos que cuidar la vida, la paz y nuestra casa común es una tarea que nos obliga a todos los creyentes.